Eh, bueno, soy el doctor Suárez, inmunólogo, que he hablado varias veces en mi canal sobre las vacunas contra el COVID-19. Y hoy, debido a que me han pedido varias personas que hable sobre las vacunas en general, quisiera hacer un resumen de los tipos de vacunas que han existido y que existen. Es un tema muy difícil de entender. Voy a tratar de simplificarlo. No voy a hablar de todos los tipos de vacunas que existen y que han existido, pero sí voy a hablar de las más importantes. Eh, ¿Qué cosa es una vacuna? Porque hay personas que dicen que las vacunas de Johnson Johnson, de Pfizer y Moderna no son vacunas. Pues vamos a ver el concepto de vacuna y vamos a ver si realmente estas vacunas de Pfizer, de Moderna y de Johnson Johnson son o no son vacunas. Hay dos formas de que el sistema nuestro inmunológico se prepare para enfrentar a los gérmenes. Y vamos a especificar en esta charla, vamos a hablar de los virus, pero puede ser para cualquier tipo de germen. El sistema inmunológico es un sistema que tiene el cuerpo humano para protegerlo contra las agresiones externas. Yo siempre me ha gustado comparar al sistema inmunológico como al ejército de un país, al ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, está preparado para combatir cualquier agresión externa. El ejército de Estados Unidos no está preparado para combatir a los propios Estados Unidos, sino a las agresiones externas. El sistema inmunológico está preparado para combatir agresiones externas, que en este caso no son ejércitos de países extranjeros, son bacterias, virus, parásitos, cualquier sustancia externa que no pertenezca a nuestro cuerpo y que entre en nuestro cuerpo. El sistema inmunológico va a tratar de combatirlo y tratar de eliminarlo. Constantemente nuestro cuerpo está combatiendo contra virus, bacterias, y nosotros ni nos enteramos. En nuestras fosas nasales, en nuestras heces fecales, en nuestro sistema digestivo, en nuestra piel, hay muchas bacterias y muchos virus que están ahí y conviven con nosotros, pero no producen daño. El sistema inmunológico los controla. En esta reacción del sistema inmunológico contra un elemento externo, que puede ser un virus, vamos a enfocarnos en el virus, se produce una batalla entre el sistema inmunológico y ese virus. Y casi siempre el sistema inmunológico vence a ese virus y nosotros ni nos enteramos. Constantemente está reaccionando el sistema inmunológico a agresiones externas. Ahora, han existido virus en la naturaleza y en la historia de la humanidad que han sido virus y bacterias muy agresivas, que han provocado pandemias, enfermedades graves, que han matado a parte de la humanidad, o a 1% de la humanidad. La peste en una época acabó con casi toda Europa, porque son bacterias o gérmenes que son muy agresivos y el sistema inmunológico no es capaz de enfrentarse a ello con eficiencia. Y en ese caso vence la bacteria o el germen o el virus en general y se producen enfermedades y muertes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ciencia para combatir a estas pandemias y a estas enfermedades que afectan a la humanidad? Pues se han creado las vacunas. Porque hay dos formas de que el sistema inmunológico nuestro se estimule y produzca una inmunidad que nos proteja. Es a través del combate en vivo contra un virus o contra un germen, creando entonces inmunidad. Después que el sistema inmunológico logra vencer a ese virus, se crea una inmunidad. Y eso es lo que le llamamos inmunidad natural o una vacuna natural. Es decir, el cuerpo humano, el sistema inmunológico, se enfrenta a la vacuna, al virus. Cuando él entra en el cuerpo, reacciona contra él y producto de esa reacción y de esa
violencia que se produce entre virus y sistema inmunológico, el sistema inmunológico se queda estimulado y se queda con una memoria para enfrentar a ese virus posteriormente. Pero también existe la vacunación, que es una forma artificial de crear inmunidad en el individuo antes que se enfrente a ese virus, para que cuando se enfrente al virus ya el sistema inmunológico lo reconozca y lo destruya. Esas son las vacunas. Es decir, que el objetivo de una vacuna es introducir en el cuerpo el germen. Bueno, hay diferentes métodos para producir esa vacuna, pero en general es introducir algo en el cuerpo que estimula el sistema inmunológico contra un virus o contra un germen en general, para que cuando el sistema inmunológico del individuo se enfrenta a ese virus posteriormente lo logre combatir. Estas vacunas son las que han erradicado enfermedades de la humanidad, como es, por ejemplo, la varicela. Mataba a millones de personas y se creó la vacuna contra la varicela. Por supuesto que tuvo personas en contra de las vacunas, siempre han existido, y se enfrentaron a esas vacunas y durante muchos años, pero la vacuna contra la varicela logró una cosa muy importante, que fue erradicar la varicela. Y así se han creado vacunas contra la polio, y se ha erradicado la polio, contra el sarampión, contra la papera, muchas vacunas que han ido erradicando enfermedades que nos afectaban seriamente a la humanidad. Entonces, por lo tanto, las vacunas son una sustancia que se inyecta en el cuerpo para estimular al sistema inmunológico contra ella, para que cuando uno se enfrente al germen posteriormente reaccione contra él. Han existido varios tipos de vacunas. Y a mí, cuando uno revisa este tema, dice, señores, ¿cómo puede haber tanta resistencia a la vacuna de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, y no hay resistencia a vacunas que se han utilizado durante años en nuestros nietos, en nuestros niños, y son vacunas que, si usted sabe de lo que están compuestas, pues usted se asustaría más que la de Johnson & Johnson y la de Pfizer y la de Moderna. Existen vacunas que se han utilizado, vacunas, y se utilizan vacunas en las cuales el germen, en este caso el virus, es vivo, está vivo, atenuado. ¿Qué quiere decir que es vivo, atenuado? Que el virus es el propio virus, el que te están inyectando, ¿ok? Pero de una forma atenuada, mediante métodos de laboratorio, químicos o radiaciones, se logra desactivar ese virus, pero el virus está vivo. Lo que logramos es eliminar su capacidad de dañar al cuerpo humano. Estas vacunas existen y han existido y se utilizan, por ejemplo, para el MMR que le inyectan a nuestros nietos, el Measles, Mumps and Rubella. Es un ejemplo de vacunas en las cuales se inyecta un virus vivo atenuado. Existen vacunas en las cuales se inyecta el virus muerto. El virus no está vivo, está muerto, porque lo inactivan mediante algún método de radiación, químico, etc. Y se le inyecta a los pacientes. Decía que las vacunas de virus vivo, tenemos de ejemplos, la MMR, que yo le decía, Measles, Mumps and Rubella, Smallpox, Chickenpox, Yellow Fever, todas esas vacunas que le ponen a nuestros nietos, a nuestros hijos, el pediatra, contra el MMR, que es el Measles, Mumps y la Rubella, son virus vivos atenuados. O sea que le están inyectando un virus a nuestros nietos, pero que funciona perfectamente para estimular el sistema inmunológico contra el Measles, el Mumps y la Rubella, como ejemplo. También hay vacunas que utilizan el virus inactivo, es decir, no está vivo, pero debido a que no está vivo,
no está atenuado, sino que está muerto, la respuesta inmunológica no es tan fuerte. Por eso este tipo de vacunas, como es el caso de la hepatitis A, el flu, la polio, la rabia, este tipo de vacuna que inyecta el germen muerto necesita varias dosis para estimular el sistema inmunológico. Es decir, que nosotros hasta ahora hemos estado utilizando vacunas en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros niños, que emplean virus vivos o vivos atenuados. Y se lo introducen a los niños y para estimular el sistema inmunológico. Y gracias a esa vacuna hemos erradicado el sarampión, la papera, la rubiola. Hemos estado protegidos contra la hepatitis A, contra el flu, pero son virus o vivos atenuados o virus muertos. También se han utilizado para las vacunas partes del virus, no el virus vivo ni atenuado, sino componentes del virus como pueden ser proteínas o polisacáridos del virus, que ellos solo en sí no estimulan mucho la inmunidad. Pero se acoplan a unas sustancias que se le llaman adyuvantes que estimulan el sistema inmunológico. Y en ese ejemplo tenemos la hepatitis B, el virus la vacuna de la hepatitis B, del Human Papilloma Virus, además. En estos tipos de vacunas que utilizan parte del virus, componentes del virus, a veces es necesario utilizar un booster, porque la respuesta inmunológica no es fuerte. Es decir, que estos son algunos ejemplos de vacunas que hemos utilizado toda la vida para erradicar enfermedades muy importantes que mataban a las personas. Pero hay que saber que son vacunas que utilizan virus vivos, virus atenuados y usan componentes del virus. ¿Qué pasa con las vacunas de Pfizer y Moderna? Bueno, por primera vez en la historia de la humanidad se ha utilizado un método científico producido en el laboratorio para producir vacunas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es difícil explicarlo, pero Pfizer, los científicos de Pfizer y Moderna no tocan al virus, no necesitan cultivar el virus, no necesitan separar, inyectar el virus del SARS-CoV-2 o el virus del coronavirus 19, no necesitan inyectar ese virus en el cuerpo, ni virus vivo ni atenuado. Yo he oído muchas personas decir que las vacunas de Pfizer y Moderna inyectan el virus del SARS-CoV-2. Eso es falso. No se inyecta el virus ni vivo ni atenuado, ni se inyecta una proteína del virus, ni se inyecta un componente del virus. Lo que se inyecta en estas vacunas de Pfizer y Moderna es una molécula que una vez que entra al cuerpo nuestro, que es el famoso RNA mensajero, produce el cuerpo humano, las mismas células nuestras, producen, debido a que tienen la información genética adecuada, producen la proteína S del virus. O sea, que quien produce la proteína, una proteína del virus en nuestro cuerpo es nuestras propias células. Gracias a que la vacuna lleva la información genética para producir nada más que la proteína S del virus. Y entonces, una vez que la proteína S del virus es producida por nuestras células, gracias a la información genética que viene en esa molécula de RNA mensajero que se ha producido en el laboratorio, fíjense, no se inyecta el virus, no se inyecta ni el virus atenuado ni el virus vivo, no se inyecta ni siquiera una fracción del virus, se inyecta la molécula de RNA mensajero que tiene la información genética para producir la proteína S del virus. Y una vez que las células nuestras empiezan a producir esa proteína S, el sistema inmunológico reacciona, se estimula y crea memoria para que una vez que usted se ponga en contacto con el virus vivo, el que entra en el cuerpo a tratar de matarnos, pues el sistema inmunológico ya tiene la información genética para reaccionar contra esa proteína del virus y bloquea el virus. El virus no puede hacernos daño. Se dan cuenta que
las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas porque se inyecta un RNA mensajero para estimular el sistema inmunológico, que es el concepto de vacuna, para protegernos contra una infección posterior. Las vacunas de Johnson & Johnson utiliza también información genética para producir esa proteína S, pero transportan esa información genética virus. En el caso de Johnson & Johnson sí se introduce en el cuerpo un virus, pero es un virus producido, sintetizado en el laboratorio de manera tal que no produce daño. Es un virus, como le dicen en inglés, harmless, que no produce daño, pero que lleva la información genética para producir la proteína S y para la cual el sistema inmunológico se estimula para reaccionar posteriormente en caso de que seamos infectados con el virus. Resumo, Johnson & Johnson y Pfizer no inyectan el virus del SARS-CoV-2. No inyectan ninguna proteína del virus, como se hace en vacunas como el MMR, como en el caso del measles, mumps, rubiola y demás. Inyectan una molécula que no es el virus, que no es ninguna proteína del virus, que estimula la producción de la proteína S del virus en nuestro cuerpo, por nuestras propias células. Espero que esto aclare un poco algunas cuestiones relacionadas con estas vacunas. Son vacunas porque estimulan el sistema inmunológico. La mayor prueba es que, por ejemplo, en mi caso, yo me infecté en diciembre, me vacuné en marzo y hace una semana estudié en la sangre a ver si yo tenía ese sistema inmunológico activado, que se ve a través de una inmunoglobulina, la inmunoglobulina IgG, contra la proteína S. Y me hice la prueba del nivel de IgG, de esa inmunoglobulina que yo tengo en sangre, contra la proteína S del virus. Para que dé positivo el resultado, tiene que ser más de 2. Más de 2. A mí me dio más de 20.000. Quiere decir que tengo un nivel altísimo de inmunoglobulina IgG en contra de la proteína S del virus SARS-CoV-2, que es la que produce mayor cantidad de daño en nuestro cuerpo. Yo tengo anticuerpos que evitan que ese virus penetre en mi célula y me produzca daño. Gracias.